Luego de esta conmovedora historia, donde el duelo se expresa en múltiples caras como dolor y desconsuelo, pero también la posibilidad de reconstruirse. Ahora les queremos invitar a reconfortar el espíritu. La música del multiinstrumentalista mapuche Eli Huehuentru, que nos trae el sonido del violín, cello y trompe en una propuesta que desafía las prácticas tradicionales de estos instrumentos y que se posiciona como una referencia musical desde Gulumapu. Recibamos con un gran afafán a Lamien Eli. Mari Compuche, Shum Lemon. Ya, y checo me caliente. Bueno, hoy día voy a compartirles un poco de mi música. Quería agradecer al festival por el espacio, por esta invitación también. No les veo mucho, pero a mí me gusta hablar para agarrar confianza. Voy a hacer 2 improvisaciones y voy a compartir 2 composiciones. Yo tengo una investigación y un trabajo, una búsqueda más que nada por la necesidad también de hacer algo propio, algo que esté ligado a lo que yo siento con el estómago en relación a instrumentos, digamos que con esta estética y como carga colonial también. Así que eso, en esa búsqueda más o menos van a ir las improvisaciones. Así que eso, espero que puedan disfrutar. ¿Podría bajar un poquito a la luz frontal, por favor, que está un poquito muy fuerte?
Entonces, bueno, en esa cierta búsqueda de poder llegar como a sonoridades más personales, con las que más me identifico, también está esta idea un poco de romper el instrumento, o sea, no literal, pero sí romper como la estética, su forma sonora, y por eso igual agradezco la escucha. Yo sé que a veces es un poco difícil escuchar, pero es un estado que creo que hay que aprender a disfrutar. Bueno, dentro de esa propia práctica nacieron ciertas composiciones que son parte de un grupo grande. Hoy día no tengo mucho tiempo, así que voy a compartir un parcito más, no más. Voy a tocar ahora una composición que se llama Magún. Esto, cuando yo lo toco, para mí es como una rogativa a que llueva, y también una denuncia a la problemática con los megaproyectos de monocultivo de pino y eucalipto.
Ahora sí los veo. Ya, para seguir voy a improvisar en el piano. Yo no toco piano habitualmente, pero bueno, estaba aquí y pienso que es una buena ocasión para usarlo, así que voy a compartir algo.
Ya, así que para terminar, voy a tocar algo más hacia arriba, voy a terminar más. Esta composición se llama Putrewa Petu Nantui Tamara. Un gran afafán para Milamien Eli, por favor, un aplauso. Y aún no se pueden retirar. Aún nos queda nuestra última invitada, Auca Liwen, quien viene desde Puelmapu y pese a todas las dificultades que ha tenido que pasar con respecto a su venida, igual está aquí hoy día y me gustaría que por favor pase al escenario y que nos deleite con su música. Mañola Mien. Mai mai pulamien, mai mai puenui, mai mai pichiqueche, mai mai compuche. Inche pingenta Aucaliwen. Bueno, soy Aucaliwen de Puelmapu, de Aruminé, de Argentina. Y como decía la Lamien, pese a las dificultades de la avenida, acá estamos. Qué lindo ver que gente, a pesar del tiempo y a pesar de que se atrasó un poquito, se haya quedado. Es muy importante seguir manteniendo estos espacios que
les Lamien mantienen con tanto esfuerzo y con tanto trabajo, así que es súper importante seguir acompañándolos. Bueno, les voy a compartir, no me quiero extender con el tiempo porque sé que estamos muy ajustados. Les voy a compartir una canción que es de mi autoría, que se llama Inchin Tungungayin, Inchin Folilgayin, que está dedicado a todas las mujeres que al día de hoy luchan. Como mujeres latinoamericanas seguimos peleando, como mujeres en todo el mundo seguimos peleando porque todavía nos siguen matando por mujeres, por indias, por negras, por pobres. Y esta canción está dedicada a eso, a las mujeres que luchan. Hermanas, soñemos con un nuevo amanecer, que en nuestros vientres nazcan todas las flores y las mariposas, que en nuestros pechos nazcan ríos de estrellas. Nosotras somos tormenta, somos origen, somos raíz. Nosotras somos mujeres y hoy y siempre tendremos nuestro corazón verde y libre. Bueno, Chaltumay por la escucha. Siento que es súper importante esto, ¿no? Mantener la conjunción entre las luchas, entre las personas que formamos parte, ¿no? de este lado del mundo. Entonces es muy importante seguir reivindicando y ocupando nuestro lugar como indígenas, como mujeres, como personas que defienden la tierra, como personas que
que defienden la libertad de amar y de ser. Entonces, creo que es súper importante eso, ¿no? Plantarse desde este lugar como mujer, como mapuche, como parte del colectivo, como una persona que defiende la tierra, intentando reproducir y constantemente defender esto mismo, ¿no? Un feminismo anticolonial, un feminismo indígena, comunitario, alejarse de todos esos pensamientos y alejarse de todas esas luchas que tal vez están atravesadas por el colonialismo y por el clasismo, ¿no? Y por el racismo que depura la sociedad. Así que por eso mismo les quiero compartir una canción que es de una amiga, una Huilcantufe de Puelmapu también, que es Anaí Mariluán, que es una ñaña que está haciendo un trabajo de restitución sonora enorme, con un montón de lamien cultruneras que hacen eso mismo, están haciendo grabaciones, están haciendo investigaciones sobre la restitución sonora y el arte musical mapuche, y quiero compartirles esta canción que se llama Huanguelén de Anaí Mariluán.
Chaltumay, por la escucha. Es una canción que a mí me emociona muchísimo, porque tiene esa fuerza, ¿no? Como, no sé, que te hace así como mover las tripas. Y ya no sé cómo venimos de tiempo, pero creo que voy a hacer la última porque a mí me gusta hablar mucho, por eso yo me conozco. Entonces, voy a cerrar con esta canción, que es una canción que está cantada en castellano, en Wincasungun, pero que para mí es súper, súper importante. Es una canción de Chijoven, que son los hermanos Coliqueo, de allá de los toldos del lado de Argentina, como al sur de Buenos Aires, una comunidad que se llama Piuque Cantún, que es una canción que realmente a mí me llega muchísimo porque habla sobre la realidad del pueblo mapuche, ¿no? en este territorio, en ese territorio, en este territorio. Bueno, los pueblos indígenas son vulnerados en todos lados. Y realmente, bueno, es una canción que para mí significa un montón porque habla, ¿no? de cómo se resiste en la lucha al día de hoy, incluso, bueno, con todos los tapujos que se nos van poniendo. Entonces, cierro con Piuque Cantú y muchísimas gracias, Chaltumay, por la escucha. Estamos aquí en la llaga, donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta el sol. Estamos como miserias, pero qué paisajes dibuja mi piel. En este campo antiguo mis padres murieron, y aunque sea peleando acá moriré. Estamos más allá de ahora, en el universo viejo nuestra luz. Somos los salvajes y los ninguneados, pero les fascinan nuestros misterios. Estamos conscientes de todo, de cada momento donde te olvidaste, donde tus riquezas bañadas de egos buscan nuestra calma vendiendo mi paz. Esto que nos ofrecen nos fue arrebatado y sin miramientos. Esta patria tuya de reyes ajenos, asesinos, chorros, cobardes y huincas, ¿para qué más mentiras? Cantaré porque siguen matando, porque arrasan mis cerros, porque talan mis bosques, por los originarios. Cantaré porque nos matan de hambre, por los ranchos de barro. Nos estamos uniendo y tenemos memoria. Cantaré
nativa bajando en torrentes que lavan las penas de esta originaria. Salido de pobre, vivido de esclavo, tapado de tierra, cazador de viento, nunca arrodillado, no evangelizado, jamás doblegado, sencillo y contento. Bailé con tus ropas, canté por tus actos, perdí mis costumbres, rodé por tu pepe y sentí en mi pecho que estuve quebrado y sentí mis penas volver al pasado. Levanté la vista y lo vi a mi yaqueo, volviendo a su casa, rostro quebrajado. Me abracé de nuevo con toda conciencia, como don Juan Duarte, silencio apretando. Esto que nos ofrecen es lo que consume el color humano. Enfrenta a mi gente, divide a mi gente, y por eso mismo yo te estoy cantando. ¿Para qué más mentiras? Cantaré porque siguen matando, porque arrasan los cerros, porque talan los bosques, por los originarios. Cantaré porque los matan de hambre, por los ranchos de Chapa. Nos estamos uniendo y tenemos memoria. Mari Chihuahua con la mienta, el tumay. Rubén Mañuel Lamien. Agradecemos su presencia esta noche y antes que todo quisiéramos dejarles invitadas también a la clausura que se va a hacer este 18 de noviembre a las 19:30 en este mismo lugar. Y les invitamos a participar de la programación que incluye espacios de Nutram con las y los realizadores que nos visitan desde diversos territorios. Pueden encontrar toda la información en www.figualmapu.cl y en nuestras redes sociales. Estamos listos, Pehuaín, nos vemos.